Vamos a compartir. Mientras tanto, le hago una pregunta, Maritza, ¿tu profesión, de qué profesión eres? Yo soy secretaria Ah, ya. de Y profesión, pero me he desempeñado en varias cosas acá en la institución. ya. Pero, bueno, me imagino que has tenido la oportunidad de ir acercándote a los temas de sustentabilidad. Sí, muy de a poco, por eso es que me gustaba la idea de tomar el curso y para ir nivelando un poquito de conocimiento. Ya, ¿y te ha quedado claro hasta el momento? Sí, Ya, yo creo que me gustaría después repasar justamente en la grabación, ver nuevamente los conceptos como para ir interiorizándome bien, pero sí. ya, súper. Cualquier duda que tengas, Maritza, me interrumpes nomás y vamos resolviendo las dudas, ¿ya? Siéntate con Sí, toda la gracias. confianza, ¿ya? Giselle, ¿tú? Yo soy administrador público, así que nada que ver con esto. Ah, ya. No, pero bueno, hoy en día tenemos este programa, el Estado Verde, así que ahí la Claro, administración pero igual pública. cada vez se transforma más como una competencia transversal, pues que efectivamente todos deberíamos manejar, pero como la formación más dura de la carrera no está muy vinculado. Sí, pero claro, ahí, pero bueno, muchas competencias que son súper necesarias porque principalmente mucho de lo que se viene y el gran desafío es cómo se implementa la política pública en los territorios, en estas políticas públicas que una de las grandes problemáticas que ha tenido el tema del cambio climático es que el desarrollo ha estado muy en lo científico, ¿ya? En una esfera muy acá. Entonces tenemos el desarrollo científico y tenemos a las comunidades acá. ¿Y cómo logramos que este conocimiento llegue a las comunidades? Es ahí esa brecha, es ahí donde está ese espacio muy difuso, con muchos desafíos. Ya el cambio climático, hoy en Chile nosotros tenemos un centro de resiliencia y cambio climático, que es el CR2, que está en la Universidad de Chile, tenemos el Centro de Cambio Global de la Católica, y muy acá arriba, en el fondo, en este área de la investigación, investigadores con doctorados, con muchos años de estudio, y que han generado mucha investigación y muchos datos que nos han permitido tener una visión de cómo se nos viene el futuro y de lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, pero acá, en esta podríamos decir un poco elite científica, y cómo llegamos a las comunidades, y yo creo que ahí está el rol también de organismos como ustedes, de cómo llegamos con este conocimiento para que este conocimiento permee hacia las comunidades. Y ese trabajo para que permee, yo creo que ahí ustedes tienen un rol fundamental, súper clave, y que también va a marcar mucho la diferencia. Yo creo que, de verdad, creo que su tarea es muy importante en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Ya, volvió la María José, así que vamos a continuar. Aren, ¿Me ahí escuchas? volvió. Ya, sí, ahí No, volví. quedaste pegada Ahora sí. hace ¡Oh, un buen perdón! rato. ¿En serio? Oh, ya. Pero me escuchan bien, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ya, súper. Bueno, lo que yo les decía un poco antes, en el bloque anterior, es que el CO2, el CO2, este gas de efecto invernadero que es tan importante, se ha incrementado en un 40% con respecto a la época preindustrial, ¿ya? Cuando tuvimos todo esto de la revolución industrial y el boom de las máquinas y todo esto, las concentraciones de CO2 se mantenían relativamente estables. Llega la época industrial y todo esto se despega, aumenta en un 40% las concentraciones atmosféricas del CO2, y principalmente asociado al consumo de combustibles fósiles y al cambio en el uso de la tierra, ¿ya? Empezamos a tener suelos agrícolas, suelos con mucha explotación para la agricultura, también tenemos mucha explotación forestal, la minería, y bueno, todos estos cambios que van generando que aumente esta concentración atmosférica de CO2. Y ahí ustedes tienen
un poco este gráfico, cómo va aumentando entre el 1960 y el 2010, imagínense que este gráfico llega hasta el 2010, de cómo va aumentando la concentración de CO2, ¿ya? Ahí está en partes por millón, una unidad química de la concentración, ¿ya? Entonces, obviamente, estamos marcados por la revolución industrial, que es la que marca esta época preindustrial, donde tenemos una concentración atmosférica de CO2 más o menos estable. Viene la revolución industrial, el boom de las máquinas, el consumo de combustibles fósiles para hacer mover estas máquinas, el desarrollo el boom de los autos y de todo el transporte, los aviones, el aumento de los viajes en avión, y aumenta así la concentración atmosférica de CO2, ¿ya? En un 40%, es bastante importante. Bueno, y existe una clara influencia antropogénica en estos cambios, ¿ya? Bueno, ahí nosotros tenemos la superficie terrestre y los cambios en la superficie terrestre y también los cambios en la superficie del océano, ¿ya? Yo no sé si ustedes más o menos tienen claridad de cuáles son las modificaciones que se generan en la superficie terrestre y en la superficie del océano con respecto al cambio climático. ¿Han escuchado algo? ¿Saben algo de cuáles son esos impactos? Yo he escuchado al menos que como que la temperatura del mar ha aumentado. Ya. Y el No nivel sé del si mar, tendrá que ver con eso. y el nivel del mar también ha aumentado, ¿cierto? Y por el derretimiento de los glaciares, el aumento de la temperatura que Claro. es directamente proporcional y todo eso es lo que... Pero yo siento que sabemos más como de, o sea, yo por mi parte, uno como que entiende que aumenta el nivel del mar, pero en la tierra como que me cuesta más identificarlo, aparte del aumento de la temperatura, obviamente, o de la disminución de las lluvias, o el aumento de las lluvias también de acuerdo a la zona geográfica, porque en zonas donde antes no llovía, ahora quizás llueve más, y viceversa, no sé, yo creo que por ahí, pero... Claro, lo que tenemos hoy en día son los eventos climáticos extremos, ¿ya? Porque no es que tengamos en algunas partes mucho calor y sea solo mucho calor, no, tenemos altas temperaturas y en otras tenemos mucha lluvia, ¿ya? Y esto es lo que nosotros denominamos como fenómenos climáticos extremos, ¿ya? Y acá lo que ustedes tienen es cómo aumenta la temperatura en la superficie terrestre y en la superficie del océano. En el primer gráfico que tienen a su izquierda, ya nosotros tenemos la superficie terrestre y el cambio de temperatura. En azul, ya nosotros tenemos cómo hubiese aumentado la temperatura considerando estos gases de efecto invernadero que están de forma natural en la atmósfera y en la troposfera, ¿ya? Y en rojo tenemos una modelación considerando los efectos antropogénicos, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver en el fondo cómo se ve modificado este cambio en la superficie terrestre y en la superficie oceánica, ¿ya? Y obviamente es considerable por acción antropogénica, así que cuando alguien les diga que el cambio, porque todavía hay personas que dicen que el cambio climático no es acción del hombre y que es por causas naturales. Sí, efectivamente el cambio climático es por causas naturales, pero también se ha visto aumentado, y en este gráfico ustedes pueden verlo claramente, de cómo se ha visto afectado por los efectos antropogénicos. Y bueno, ahí tenemos un poco lo que conversábamos, no es solamente el tema de la generación de energía, tenemos el transporte en avión, ya genera mucho gas de efecto invernadero, la industria ganadera, mucho metano, ya, y obviamente el transporte de barcos también genera gases de efecto invernadero. Muchas veces, no sé, bueno, me imagino que ustedes también han escuchado el concepto de la huella de carbono. Y la huella de carbono, en el fondo, lo que nos dice es esta marca que nosotros vamos dejando
por el consumo de cada una de las cosas que tenemos. Por ejemplo, yo he trabajado siempre en temas de energías renovables, ya en el desarrollo de proyectos de energía renovable en comunidades aisladas. Y uno dice, bueno, las energías renovables es la gran solución o es una forma de mitigación de cambio climático, pero hay una huella de carbono que está asociada a la energía renovable que es muy importante. Primero, cuando yo genero un panel fotovoltaico, estoy utilizando materias primas, y estoy generando gases de efecto invernadero. Segundo, yo traigo ese panel ¿desde dónde? Desde China. Ese panel viaja en un barco. Y la huella de carbono de ese panel es bastante grande, ¿cierto? Entonces, muchas veces, claro, obviamente las energías renovables son lo mejor, versus lo que teníamos antes, que era una fuerte dominancia de las energías de la termoeléctrica. Obviamente las energías renovables vienen a contribuir a la solución del problema, pero si también miramos hacia atrás, tenemos la huella de carbono y el impacto que genera el poder tener esta energía verde, ¿ya? Y ahí yo creo que hay un espacio bien importante, y en Chile nosotros no tenemos desarrollo de energía renovable, de equipos de energía renovable. Acá en Chile no se desarrollan paneles solares, por ejemplo, ¿ya? Entonces, obviamente, para ser más verde esta energía, obviamente tendríamos que disminuir esta huella de carbono. María José. Sí, y complementando también lo que queremos y lo que uno pretende y lo que hay que, porque esto, claro, los que tenemos acceso a esta información se nos es más fácil, pero yo siento que las políticas del país no han sido muy bien trabajadas con estrategias comunicacionales, porque finalmente la persona que tiene un negocio o que desarrolla alguna actividad de tipo productivo quizás no tiene este conocimiento, entonces yo creo que ahí estamos al debe como gobierno o más que todo como Estado, de comunicar estas cosas. Nosotros lo que también estamos propendiendo es que reducir la huella de carbono a través de que nuestros proveedores no estén a más de 100K, a 100 kilómetros de distancia. Por lo tanto, si yo tengo que viajar o que un producto tiene que viajar más de ese kilometraje, ya quizás el fin es súper bueno, es como dices tú, es súper bueno, pero finalmente, por otro lado, también estoy generando contaminación. Entonces, hoy día lo que hay que poner es como en equilibrio o en una balanza de qué tan bueno es migrar quizás a un tipo y de dónde traigo yo sus productos. Entonces, yo creo que mientras podamos generar industria, me refiero industria a la elaboración de los paneles, ponte tu fotovoltaico y todo eso que estén en un radio más pequeño, o que Chile pueda producir ese tipo de productos, igual vamos a reducir de esa forma, pero siento que no se ha comunicado bien. Yo creo que acá hay un tema que si bien estamos viendo y nosotros tenemos la oportunidad de estar contigo en este curso, siento que no hemos hecho mucho para cambiar la percepción o comunicar qué es esto. Porque políticas se pueden desarrollar, que el 2030, que el 2050, podemos desarrollar millones de políticas, pero cómo ponemos en marcha o cómo las comunicamos, ahí yo siento que estamos al debe para poder hacer un círculo más pequeño y que eso nos permita generar, no sé, pues, por ejemplo, en los parques eólicos aquí en Canela, en la cuarta región, hay cualquier cantidad de parques eólicos súper buenos, pero yo te aseguro que ninguno de esos los hacen acá, po, ¿cachai? Entonces, son empresas generalmente noruegas, extranjeras, que trabajan el tema o administran estos temas, pero digamos que esta gran torre o molino de viento, por decirlo de forma, no lo producimos. Entonces, hay que generar también industria para poder surtir a las mismas personas del país para poder reducir esa huella de carbono. Y ahí estamos un poquito harto al debe. Exacto. Y súper importante lo que dices tú, María José, y yo creo que no sé si un programa, un plan, esto de no tener proveedores más allá de los 100K, es el pilar fundamental. Yo creo que es un pilar fundamental y que es clave. En la medida de que yo estoy consumiendo local y a toda escala, consumiendo local, estoy apoyando de diversas maneras al desarrollo sostenible. Principalmente disminuyo las brechas de pobreza, las brechas laborales,
disminuyo el impacto ambiental, porque tengo menos transporte, si las cosas van de Arica a Puerto Montt, o sea, el impacto es gigante. Entonces, todas esas cosas que uno podría decir que no son tan importantes, generan un impacto súper grande, y es de ahí donde nos tenemos que afirmar y tenemos que insistir en ese tipo de planes y programas. Y lo que tú decías también, era lo que estábamos conversando al inicio, es esta brecha, este desafío que tenemos de cómo implementamos la política pública en los territorios. Hoy en día, las políticas públicas que están asociadas a energías renovables, a cambio climático, están en esta elite de los científicos que nutren a los ministerios, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es el Ministerio de Relaciones Exteriores, el que se lleva gran parte de los compromisos internacionales, ¿ya?, de cambio climático. Pero ¿cómo logramos que esto que se está viendo en esta esfera tan alta llegue hacia los territorios? ¿Cómo logramos que permee ese conocimiento? Yo me ha tocado trabajar mucho en comunidades y yo llego a una comunidad y les pregunto qué es el cambio climático y lo más probable es que nadie sepa lo que es cambio climático. Si les pregunto qué es mitigación de cambio climático, lo más probable es que nadie sepa de mitigación de cambio climático. Y ahí la tarea es gigante, o sea, hay un tema en educación en el cual nos tenemos que hacer cargo de incorporar la materia de sostenibilidad, la materia de cambio climático en la currícula escolar, y también en la formación de nuestros profesionales de forma transversal. Necesitamos profesionales de todas las áreas que sepan de sostenibilidad, ¿ya? Eso es súper importante. Bueno, ahí un poco, para que puedan seguir observando de cómo ha ido evolucionando la condición del CO2. Es un poco lo mismo que estábamos viendo, acá tienen el metano. Y bueno, ahí está el potencial de calentamiento global, ¿ya?, de estos gases de efecto invernadero, ¿ya? El potencial de calentamiento global quiere decir cómo tienen un índice y dice cómo contribuyen a este calentamiento global. Si efectivamente el dióxido de carbono, como les decía, es uno de los elementos que se da más fácilmente en la naturaleza, pero los que son más complejos son todos estos productos, los clorofluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y los hexafluoruros de azufre, que son elementos que están asociados principalmente a los refrigerantes, al aire acondicionado, y ahí, como les decía anteriormente, ahí es donde también tiene que generarse mucha modificación en los patrones de consumo. También ahí el tema de la bioconstrucción tiene que ser algo que se potencie. En Chile no tenemos una buena industria que potencie esta bioconstrucción, que en el fondo, no sé, quizás existan más empresas constructoras que incorporen estos conceptos, que se diseñe, que quizás que exista normativa asociada a la construcción que exija mínimos. Por ejemplo, en Chile nosotros tenemos programas de recondicionamiento térmico, ¿ya? El programa de recondicionamiento térmico, yo me ha tocado trabajar para el Banco Mundial en temas de recondicionamiento térmico, y ustedes hagan lo que hagan, si no tienen buenas ventanas, no van a lograr un buen acondicionamiento térmico en una vivienda, ¿ya? Y usted puede decir, bueno, ya voy a comprar estas ventanas que son termopanel, pero las ventanas de corredera de por sí siempre van a tener mucha pérdida por el sistema de corredera. ¿Cuáles son las mejores ventanas? Las ventanas que son abatibles, las que se empujan y se retraen, y que quedan como selladas. Pero en Chile no existe una normativa que nos obligue o que le obligue a la constructora a generar departamentos con este tipo de ventanas, ¿ya? Entonces ahí también hay un espacio de desarrollo en el que nosotros como país tenemos que avanzar en mejorar las condiciones térmicas de las viviendas. En la medida que tengo mejores condiciones térmicas, no necesito tanta calefacción, no necesito tanto aire acondicionado, y también voy a disminuir el potencial de calentamiento global asociado a estos gases de efecto invernadero. Bueno, ¿y cuáles son estos impactos globales? ¿Ya? Los impactos globales tenemos la desertificación, también tenemos el derretimiento de los glaciares, y esto también va afectando a la flora, a la fauna, y vamos generando impactos que son importantes. En Chile hemos perdido varias especies, tanto de flora como de fauna, que está asociado al cambio climático, ¿ya?
También hemos perdido y vamos a perder muchas actividades productivas que están asociadas al cambio climático, ¿ya? Tenemos que, por ejemplo, en el norte, bueno, en la región de Coquimbo, muchas de los pequeños agricultores, porque la agricultura en pequeña escala no es dañina como la agricultura a gran escala, se ha perdido personas que se han dedicado toda su vida a la agricultura, principalmente por la escasez del recurso hídrico. Y bueno, la región de Coquimbo es una de las regiones más afectadas con respecto a la escasez del recurso hídrico, ¿cierto? Y ahí tenemos varios desafíos. Y lo que va a pasar, y yo me imagino que ya está pasando y que han salido noticias en Coquimbo, es el tema de la migración climática, ¿ya? La migración climática es un fenómeno que está ocurriendo y que va a ocurrir, que las comunidades se van a desplazar buscando, ¿qué cosa? El agua, ¿ya? En la medida que el agua se va terminando, las comunidades se van moviendo en búsqueda del recurso. Y ahí tienen un poco cambio experimentado en 85 años en el glaciar Sala. O sea, ahí ustedes pueden ver que efectivamente el impacto es grande. Estamos hablando de modificaciones que son gigantes y que eso, o sea, ustedes pueden ver en Google Earth que les permite ver zonas cómo se han modificado por efecto del cambio climático y que finalmente están generando impactos que afectan también a comunidades completas, ¿ya? Bueno, este glaciar está en Suecia. Bueno, ¿y qué acciones se han realizado y en qué estamos? Pues? Porque efectivamente el problema existe, hoy día hemos visto que el problema existe por causas naturales y existe por causas antropogénicas. Bueno, yo les comentaba que en el 88 la ONU crea el Instituto de Producción Científica, podríamos decir, de Cambio Climático. En el 92 la ONU crea la Convención Mundial sobre Cambio Climático. Y en el 97 se firma el Protocolo de Kioto, ¿ya? En el Protocolo de Kioto hablábamos mucho de los bonos de carbono, ¿ya? Los bonos de carbono, esta idea de vender en el fondo la posibilidad de contaminar. Y esto estaba bajo el principio del que contamina paga. Y que si uno lo piensa es bastante perverso, porque finalmente el que tiene plata puede contaminar, ¿cierto? Pero no había un interés por disminuir la contaminación, sino que era pagar por contaminar, ¿ya? Y obviamente este protocolo de Kioto no funcionó tanto, y en el 2015 se firma el Acuerdo de París, ¿ya? Y en este Acuerdo de París lo que se establece es la contribución nacional determinada por cada uno de los países que participaban, ¿ya? ¿Ustedes han escuchado hablar de las NDC? Yo no, al menos. Ya. Ya. La NDC es el compromiso que adquiere cada país ya en el Acuerdo de París. Y nosotros damos cuenta de esta NDC todos los años en la COP, ¿ya? Cada vez que hay una COP, la COP21, la COP22, se da cuenta de cómo voy con estos compromisos que yo adquiero. Y por ejemplo, los compromisos son disminuir en un 30% los gases de efecto invernadero, incorporar, por ejemplo, energías renovables. Y una de las problemáticas más importantes que ha tenido nuestro país para cumplir con la NDC y para definir la NDC tiene que ver con la información, ¿ya? Nosotros en Chile, el Ministerio de Medio Ambiente, tiene un portal que se llama RedSet. ¿Lo ubican? Ya. El RedSet, sí. Ya, el registro de transmisión de contaminantes, lo que hace en el fondo es levantar información. Y con esa información uno podría decir, ya bueno, yo tengo esta cantidad de industrias que están generando tanta contaminación, entonces me comprometo a disminuir en un 30%. Pero en Chile tenemos un déficit de información disponible, ¿ya? Y esa información disponible no nos permite tomar decisiones o fijar metas que sean adecuadas considerando la realidad del país, ¿ya? Entonces ahí hay un desafío súper importante que se va y se está trasladando a todas las empresas, ¿ya? Porque las empresas hoy en día se encuentran
la obligación de reportar y comunicar cuáles son sus contaminantes y cómo están aportando a la contaminación del país. ¿Para qué? Para después poder definir metas en función de esa información. Lo mismo se hizo con el tema de la ley REP, ¿ya? La ley REP, primero hubo un compromiso para informar. Las empresas tenían que informar cuánto producto prioritario estaban poniendo en el mercado nacional, ¿ya? ¿Para qué? Para poder definir metas en función de esa información. Pero en Chile tenemos este problema, tenemos un problema que tenemos falta de información, tenemos un problema de gestión de información que nos complica y nos complejiza la opción de tomar decisiones y definir compromisos y definir metas, ¿ya? Hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta, María José, Giselle, Maritza? No. ¿No? Ya. No, todo claro. Todo claro. Ya. Yo les voy a hablar un poquito ahora de cómo funciona esto, el IPCC, y vamos a terminar por hoy con esto, y el lunes ya vamos a seguir con otro tema. Nosotros, bueno, la Organización de Naciones Unidas lo que ha hecho es generar grupos de trabajo, ¿ya? Principalmente estos grupos de trabajo tienen que generar información y generar investigación en torno al cambio climático. El primer grupo habla todo lo que tiene que ver con las ciencias físicas básicas en torno al cambio climático. ¿Qué tiene que ver con el clima? ¿Qué tiene que ver con la geografía? ¿Ya? El segundo grupo habla de los impactos del cambio climático, la adaptación, la vulnerabilidad del cambio climático. Ustedes saben que nosotros como país tenemos muchos elementos de vulnerabilidad frente al cambio climático. Nosotros no emitimos tantos gases de efecto invernadero. Nuestro problema no tiene que ver con eso. Nuestro problema tiene que ver como país con la vulnerabilidad que tenemos frente al cambio climático. Nosotros no somos grandes generadores de gases de efecto invernadero, ¿ya? Eso que les quede claro, o sea, nosotros sí, efectivamente emitimos gases de efecto invernadero, que son contaminantes globales, pero nuestro mayor problema y nuestro mayor desafío es cómo enfrentamos los impactos del cambio climático, porque tenemos todas las vulnerabilidades, o sea, tenemos una línea de costa gigante, y hemos hablado todo el rato de que una de las problemáticas que ha cambiado este nivel del mar, ¿cierto? Entonces, el tercer grupo habla de la mitigación del cambio climático. ¿Qué hacemos para mitigar el cambio climático? ¿Ya? Y el último grupo lo que hace es hablar de cómo se inventarían estos gases de efecto invernadero, porque finalmente lo que necesitamos es saber quién está produciendo para poder tomar medidas sobre quién está produciendo, ¿ya? Entonces, este grupo que trabaja y que genera los informes y que ha generado y que fue el que dijo el cambio climático existe y el que dijo esta es la evidencia que el cambio climático existe, que generó estos gráficos que nosotros vemos y que podemos decir efectivamente el cambio climático existe, los que dijeron que efectivamente el cambio climático estaba dado por un efecto antropogénico, pero con datos reales, ya fue este grupo que facilita las evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos. Y aquí hay un elemento que es súper importante y que yo creo que les afecta bastante a ustedes, que tiene que ver con que el cambio climático y todo el abordaje que se realiza en primera instancia se hace de un punto de vista de las ciencias básicas físicas, ¿ya? Y luego se incorpora todo este componente socioambiental, ya este componente social, de cómo las personas se adaptan, cómo las personas se entienden, cómo las personas se ven impactadas y cómo las personas son vulnerables frente al cambio climático. Y es donde esta visión del cambio climático que estaba muy enfocada en estos científicos que estudiaban las ciencias físicas, la geofísica, se empiezan a incorporar profesionales como la sociología, la antropología, la psicología, las ciencias sociales en una problemática que al parecer era bastante física, ¿ya? Pero en el fondo, cómo abordábamos la problemática y cómo la interiorizábamos. Bueno, eso es lo que yo tenía preparado para hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.
No, por mi parte no. ¿Ya? De todas formas, durante las próximas clases vamos a estar revisando, como yo ya tengo claro en qué están ustedes trabajando, o sea, cuáles son las áreas de lo que ustedes realiza cada uno, creo que también podemos ir enfocando el trabajo hacia allá. Principalmente creo que el tema de el tema de la descentralización, yo creo que es un tema bien interesante que podemos trabajar, y la incorporación de prácticas asociadas al desarrollo sostenible, la implementación, entender cuáles son las políticas públicas que hoy existen como desafíos de implementarse, y cuáles son los espacios de oportunidades de desarrollo, ¿ya? La ley REP es una oportunidad de desarrollo bien grande, que implica muchos desafíos y que yo creo que desde Cercotec se pueden hacer grandes cosas. Eso por mi parte, muchas gracias. Un Gracias. gusto. Disculpa, Karen, si nosotros te hemos interrumpido. Somos una gerencia muy chica y hacemos mucho de todo. Entonces, para nosotros, por mi parte voy a hablar, yo trato de poner el 100%, de repente se me va la onda porque me llaman, pero muy interesante lo que hemos visto, una buena sesión introductoria para ponernos al día, especialmente en cómo nos va a afectar todo lo que estamos haciendo como humanidad, por decirlo, y qué bueno que vamos a tomar todas estas aristas gubernamentales, porque a nosotros nos sirven también como línea base y cómo operar y dónde centrarnos desde lo que nosotros podemos hacer como institución internamente y hacia nuestros clientes. Así que agradezco y disculpa si a lo mejor de repente nos llaman, nos hacen cosas porque no podemos parar. Esta bola de nieve nunca para. No, si yo los entiendo súper bien, así que no se preocupen, la clase queda grabada por si la quieran revisar, y cualquier duda que tengan me pueden escribir, ustedes tienen mi correo y yo feliz de responder, ¿ya? Así que muchas Karen, gracias por muchísimas participar, gracias. que estén muy ¿Y bien. yo tengo una duda, ¿cómo accedemos a la grabación? Yo se las voy a enviar por correo, Excelente. Buenísimo. ¿ya? Así que estén muy bien, que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el Igualmente, lunes. muchas que estén gracias. bien. Igual, Chao. Chao, chao. nos vemos. Gracias, Karen. Chao. Chao, Francisco.